Hola a todos y bienvenidos al podcast Una Casa sobre el Mar, patrocinado por Lombia Capital. Una Casa sobre el Mar representa un espacio fresco, cercano y que pretende introducir el concepto de la gestión patrimonial de una forma clara, accesible para todo tipo de oyente. Y para conseguirlo, conoceremos desde un punto de vista personal y humano a los mejores asesores financieros de España. Nos podrán escuchar en las primeras plataformas de podcast. Nosotros somos Francisco Rodríguez e Iván Díez. Gracias por acompañarnos una vez más y empezamos. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, Francisco. Muy contento de la invitada que tenemos hoy. Sí, señor. Muy contentos porque hoy tendremos el gusto de charlar con Begoña Cebrián, una profesional ligada al mundo financiero desde hace más de 22 años. Y que además, Francisco, nos ha dejado un titular muy interesante en el Diario de las Provincias, en Valencia, del que tendremos el placer de charlar más adelante. Begoña nació en Valencia. Begoña es la tercera de 4 hermanos. Son 3 chicas y un chico. Padre albaceteño y madre valenciana. Begoña es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y cursó el programa de desarrollo de directivos del IES Business School. Tiene, lógicamente, su certificación EFPA y está especializada en la gestión de patrimonios. Sus 22 años de carrera, como decía Francisco, los ha desarrollado íntegramente en la misma entidad, en Crédit Agricole Indosuez Wealth Management, donde en la actualidad ostenta el cargo de subdirectora regional e Investment Advisor. Dice que no le ha hecho falta cambiar de entidad, ya que ha sido la entidad la que ha ido cambiando y adaptándose año tras año. Comparte los valores de la misma entidad, que considera primordiales para desarrollarse profesionalmente, completamente como persona, y dice que es el cliente el que está en el eje principal de la estrategia global de la entidad y el compromiso social. Podríamos decir que Begoña lleva las finanzas en su ADN, ya que su padre, albaceteño, como he dicho anteriormente, fue director general de la gestora de fondos del grupo Bancaja. Y como ella dice, siempre quiso ser como él. Así que bienvenida, Begoña, y muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito tan agradable que vamos a pasar. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Begoña, nosotros queremos, que compartas parte de esa experiencia, 22 años en la misma entidad, desarrollando y apoyando el asesoramiento financiero en Levante y en España. 22 años no son pocos. ¿Qué debe tener, Begoña, una entidad para que un profesional decida estar todo este periodo ligado a ella? Y nos surge la pregunta natural, ¿te ves otros 20 años más en Crédit Agricole Indosuez? Bueno, la verdad es que no sé si 20 años más me van a dar profesionalmente para seguir trabajando y al ritmo que trabajamos. Pero como bien habéis explicado vosotros en la introducción, para mí lo que ha sido primordial para desarrollar toda mi carrera en Indosuez es compartir con la visión estratégica y con la filosofía de la entidad mis propios valores. Trabajamos en un mundo donde para mí es primordial que el cliente sea el eje, el que esté en el centro de la estrategia de cualquier entidad, y la verdad es que Indosuez me ha permitido todos estos años mantener esa filosofía. Por lo tanto, solo alguno de los cambios o que cambiaran las prioridades de Indosuez o definieran una estrategia que nos adaptara a mis valores harían que me planteara un salto o salir de esta entidad. Pero por ahora la gran parte de mi carrera profesional la he desarrollado aquí. La entidad ha cambiado mucho, se ha adaptado mucho a este nuevo entorno y la verdad es que creo que cada vez tenemos una oferta que se centra mucho en el cliente y a través de la cual podemos satisfacer muchas de las necesidades que nuestro cliente tiene. Qué importante, Begoña, los valores. Efectivamente. Begoña, hemos dicho en la introducción que llevas las finanzas en el ADN. En este programa nos interesa mucho conocer el origen de la persona, ¿vale? Y sus ideas. Y por eso queremos preguntarte, ¿cuándo decidiste dedicarte a asesorar profesionalmente? ¿Cuál fue tu principal motivación? Entiendo que tu padre, lógicamente, pero ¿cuándo decidiste?
Bueno, al principio tenía muy claro que quería dedicarme al mundo de las finanzas, es lo que habíamos visto en casa siempre y bueno, los mercados financieros me apasionaban, el mundo de la gestión me parecía un mundo muy atractivo y tenía claro que sí quería estar en el mundo de las finanzas. El asesoramiento vino después. El asesoramiento, una vez empecé a trabajar, primero lo que hacía era acompañar a profesionales. La parte del asesoramiento me daba un poco más de vértigo por la relación con el cliente. Pero bueno, la verdad es que cuando empecé a abrir ese mundo, cuando empiezas a conocer personas, a ver la capacidad de poder ayudar, de poder definir con un cliente una estrategia donde le vas a ayudar a implementar, pues bueno, cómo quieres que crezca su patrimonio a futuro, cada vez me fue enganchando más. O sea, yo creo que la parte del asesoramiento vino de la mano de las finanzas, pero no fue una decisión de inicio, sino que vino con el tiempo. Interesante, Begoña. Son muchos años, a nosotros nos gusta, como decía Iván antes, conocer a la persona, ¿no? Porque el corte de este programa es ese, ¿no? Desgranar un poco vuestra parte humana. Y también nos llama mucho la atención cuando hay una persona ligada a cierta región. Nos gusta preguntarle por si tiene muchos años conociendo, digamos, el perfil, las necesidades del cliente en la región donde se desarrolla, y tú llevas muchos años conociendo al inversor regional del Levante en general. ¿Destacarías alguna característica particular del inversor levantino? Pues la verdad es que sí, yo creo que hay como un denominador común a todos los inversores con los que nosotros trabajamos, y es el inversor levantino. Barajamos dos opciones. Básicamente hay grupos familiares que son patrimonialistas, pero sobre todo estamos hablando de empresarios que en un primer concepto podríamos pensar que tienen un perfil más arriesgado, porque todo el mundo percibe el tener una empresa como un factor de riesgo, una persona que tiene cierta capacidad de asumir riesgos, pero luego, sin embargo, a la hora de materializar sus inversiones suelen ser bastante conservadores. El inversor valenciano ha tenido siempre mucha vinculación al mundo del inmueble, del ladrillo que llamamos en la región, y le cuesta bastante más dar el paso al mundo financiero. Yo creo que también es un poco por esa sensación que tienen de que no controlan. O sea, muchas veces el empresario tiene la sensación de que su equity, que su empresa no es un riesgo porque ellos la dirigen o ellos marcan el plan estratégico. Y la parte de las finanzas, la parte de delegar unas finanzas o establecer una estrategia financiera les cuesta un poco más, porque es un mundo donde pues bueno, no es su hábitat natural, ¿vale? Ellos perciben un poco la empresa como parte de ellos, y las finanzas muchas veces piensan que no tienen capacidad de saber exactamente qué es lo que puede afectar. Entonces, primordialmente yo diría que son empresarios conservadores y muy ligados al mundo del ladrillo. ¿Cuántas veces, Begoña, nos han dicho los empresarios, a los asesores y a los gestores de patrimonio, nos han dicho, mira, yo sé gestionar mi empresa, yo sé hacer dinero, lo que no sé es cómo gestionarlo, y por eso acudo a ti? Así que yo creo que eso es muy importante. Como bien sabes, Begoña, ayer entró en vigor la nueva regulación sobre bueno, pues la divulgación de finanzas sostenibles. Y estamos viendo cómo la inversión responsable y sostenible pues cada vez juega un papel más importante en las carteras de los inversores. ¿Este es un tema que vosotros o que tú aplicas en las carteras de tus clientes? ¿Tienes algún criterio de sostenibilidad que te guste más? ¿O por qué crees que estos criterios aportan valor al inversor? Pues mira, Iván, yo creo que todo lo que es la gestión sostenible o lo que es inversión socialmente sostenible, hace 10 años podríamos decir que era como una estrategia o como un criterio que se podía aplicar. Nació una vez la ONU definió los planes de inversión, pues bueno, algunas empresas empezaron a aplicarlos a la hora de elegir aquellas compañías como un criterio más que tú le pones a la selección de tus valores, y son criterios éticos, ¿vale? No son tan cuantificables desde un punto de vista financiero. Hace 10 años sí que lo podíamos considerar, yo creo que como una temática, ¿no? Había clientes que específicamente te lo pedían, sabías que había gestoras que empezaban a aplicarlo, pero la realidad es que yo creo que todo lo que es sostenibilidad, todo lo que es ESG, que suena mucho,
Debemos considerar que ahora se está convirtiendo en algo que es transversal, o sea, no es una temática en sí o no es una filosofía en sí. Yo creo que lo que estamos viendo es un cambio social que se va a aplicar a todas las empresas, a todas las compañías de gestión, a todas las empresas donde nosotros trabajemos, donde va a primar todo lo que es criterios de medio ambiente, criterios sociales, criterios de gobernanza. O sea, todo esto que al principio nos sonaba ahora ya se va a regular y yo creo que va a ser transversal. Son estrategias que nosotros, por supuesto, utilizamos. Cada vez vemos más gestoras que se van a acreditar y que yo creo que de aquí a final de año todas van a tener su parte de ESG dentro de, o ellas mismas van a ser acreditadas a ESG. Lo implementamos, tenemos una arquitectura abierta con selección de fondos. Yo creo que lo que más fuerza está cogiendo, hemos visto estos últimos años, es todo lo que es eficiencia energética, todo lo que es el calentamiento global que se aplica a la eficiencia, gestión de residuos, todo lo que es el medio ambiente es una de las estrategias que más nos están demandando los clientes y que desde luego tenemos incorporado en la mayoría de las carteras, mandatos o incluso mandatos específicos dentro de la propia entidad. Tú lo has dicho, es algo que hay que tener de manera transversal. Yo creo que si además algo nos ha enseñado esta maldita pandemia es que hoy en día los criterios extrafinancieros son más importantes que nunca en nuestras inversiones. O sea que yo creo que está aquí y hay que integrarlo, como tú bien dices, Begoña, de manera transversal en todas nuestras inversiones. Y esa regulación, Iván, que comentas, la SFDR que entró en vigor ayer, la transversalidad, en mi opinión, pasa también por la armonización, Begoña, ¿no? Porque es verdad que en este tema es difícil encontrar datos que sean armonizados, proveedores que te ayuden a entender, ¿no? O sea, que vamos en la dirección correcta. Sobre todo para poder comparar. O sea, al final es, si tú tienes unos planes que todas las empresas nos vamos a medir igual y a la hora de la inversión, donde tú vas a tener una calificación como si fuera la calificación energética, pero tú vas a poder utilizar comparables. Entonces ya vas a saber realmente cuando tengan una certificación, pues que es una certificación que tú vas a poder comparar entre fondos y eso te va a agilizar los procesos. Sí, nos ayuda a todos. Begoña, bueno, nosotros siempre presentamos este programa como fíjate que decíamos al principio, los mejores asesores financieros de España. Y nos gusta hablar de asesoramiento independiente, ¿no? ¿Cuál es el principal reto, según tu opinión, con el que tú como asesora financiera independiente te encuentras hoy en día? Principal reto, y también nos gustaría saber cuál es la mayor oportunidad, según tu opinión. Vale, yo creo que ahí lo de al trabajar para una entidad que es declarada dependiente según la normativa reguladora, yo creo que es importante y el matiz me viene muy bien porque parece que solo puede ser un asesor independiente cuando estás en un asesoramiento fuera de una entidad y no es así. O sea, yo creo que el sector ha vivido muchas modificaciones desde la crisis del 2008. Todo el sector está en evolución. Estábamos hablando de disrupciones y yo creo que en el sector financiero es donde más las vamos a ver, lo cual une el reto y la oportunidad, ¿no? Tenemos un reto de cómo vamos a ser capaces de adaptarnos a los entornos digitales para nuestros clientes, cómo vamos a ser capaces de conectar con esas nuevas generaciones que son mucho más tecnológicas de lo que éramos antiguamente, y la oportunidad es a la vez lo mismo. O sea, a la vez la oportunidad viene de la mano de, creo que vamos a ser capaces en banca privada o en el asesoramiento de seguir generando un valor a nuestro cliente que nos va a diferenciar de lo que la tecnología la podemos utilizar como una herramienta más para servir, para diferenciarnos, para hacer nuestro servicio a nuestros clientes aún más excelente si cabe. Es interesante eso que comentas, porque ya ha salido en algún otro programa el tener que adaptarse a nuevas generaciones con perfiles tan históricamente conservadores de empresarios, ¿no? O sea que eso es un reto también para el asesor hoy en día, ¿no? Interesante. Totalmente, sí. Begoña, mira, a nosotros nos hace mucha ilusión contar con una mujer en nuestro programa, porque no sois muchas las asesoras financieras que hay en nuestra industria. Y además nos hace especial ilusión hoy, teniendo en cuenta que el lunes fue el Día Internacional de la Mujer, en el que, como he dicho al principio, te han hecho una entrevista en el diario Las Provincias de Valencia, donde has dejado un titular que queríamos hablar de él porque nos ha parecido muy interesante. Decías,
y abro comillas, el estilo de liderazgo femenino es diferente y complementario al masculino, y la suma de ambos enriquece al conjunto. La verdad es que es muy interesante. ¿Puedes profundizar en eso? Begoña, ¿nos puedes dar algo más sobre esta visión? Sí, bueno, yo creo que en el mundo del asesoramiento y todo esto está cambiando. O sea, al final es importante que se dé visibilidad y que las mujeres, pues cada vez, en la medida que sean, yo creo que ya mujer y hombre, hay que pensar en los individuos y que las oportunidades tienen que ser iguales para todos y que vayan cogiendo esa responsabilidad. Entonces, sí que es verdad que hemos visto en el sector financiero por naturaleza, siempre ha sido un sector que originariamente, sobre todo cuando yo empecé, era un sector prioritariamente masculino, y hemos visto cómo enriquece en los comités, en los procesos de dirección, cómo enriquece el tener enfoques distintos, porque al final no se trata de decir que nada es mejor o peor, simplemente hay estilos que son distintos. Las mujeres tenemos una forma de dirigir muy diferente a la de los hombres, tenemos pues porque al final tenemos aspectos diferentes, pues el tema de la empatía, ponernos en lugar del otro, el modelo en general, lo que es el trabajo en equipo, está cogiendo mucho peso en las organizaciones, y esas habilidades de comunicación que muchas veces tienen las mujeres, pues yo creo que enriquecen y cuando enriqueces a la compañía, enriqueces la cultura y el servicio mejora. Entonces, somos pocas, pero cada vez somos más. Yo antiguamente, o hace años cuando empecé, éramos muy poquitas las mujeres que nos encontrábamos en cursos de banca privada o en cursos de formación de directivos. Eso, pues bueno, estás viendo que las nuevas generaciones está cambiando más y yo creo que es importante que lo contemos, ¿no? Pero básicamente para entender que en las oportunidades tenemos que tener la capacidad de cogerlas y de, sobre todo, lo que es importante es que, independientemente de que seamos hombres o mujeres, que este discurso hay veces que se pone encima de la mesa, es que cuando se pone la oportunidad y la igualdad sea para ambos y que sea el individuo el que tenga la capacidad de elegir. Siempre vamos a encontrar circunstancias donde la persona decidirá que esa responsabilidad no la quiere coger, ¿vale? Porque al final muchas veces tú buscas un trabajo que es, pues oye, tú tienes un perfil más cómodo y no quieres entrar en esa digamos, en ese colgar una mochila de responsabilidad que hay veces que se hace pesado. Y en el mundo de la inversión, quizás que no, hay una parte de responsabilidad grande. Pero yo creo que hoy en día sigue siendo titular, pero estoy convencida que en 10 años esto ya no van a ser titulares y que estará al orden del día, que los puestos de responsabilidad serán, ya no digo equitativos, no estamos hablando de porcentajes, sino simplemente de las capacidades de las personas y que haya un convencimiento que tú puedes desarrollar tu carrera profesional sin ningún tipo de impedimento en el camino. Interesante. Es una tendencia imparable. También lo creemos nosotros. Totalmente. Sí, sí. Uh-huh. Oye, Begoña, muchísimas gracias. La verdad que estamos tomando nota de lo que nos estás contando. Han sido, bueno, reflexiones y datos muy interesantes. Se notan los 22 años de experiencia que llevas tratando con clientes en una entidad y con una experiencia muy consolidada. Begoña, seguimos porque aún nos queda alguna sorpresa más. Bueno, Begoña, pues hemos preparado una sección en la que queremos pedirte que compartas con nosotros tu arma secreta. Afortunadamente, cada vez nos escuchan más personas y hay muchas personas que necesitan de ese asesoramiento financiero. ¿Qué es lo que debería de ofrecerle Begoña Cebrián? O desvélanos cuál es tu arma secreta, eso que te hace diferente. Pues yo creo, esto de hablar de uno mismo a veces es complicado, ¿vale? Pero yo creo que al final tienes que ser transparente y cercano. Yo creo que hemos venido de una época donde la gestión patrimonial de alguna manera se realizaba con unos parámetros donde pues el cliente no lo hacías muy partícipe. Yo creo que tienes que estar muy cerca del cliente, tienes que ser transparente en el proceso de toma de decisiones, tienes que hacerlo de la mano. Esto es como cuando defines el plan estratégico de la empresa o tu plan estratégico de familia. Tu plan estratégico financiero no lo puedes dejar al azar. O sea, tienes que dibujarlo de la mano del cliente y cada decisión que se va tomando hacerlo de manera conjunta. Aquí no hay
no hay resultados fijos. Los mercados financieros son como son y están ahí. Cuando tú inviertes en mercados financieros tienes que ser transparente con el cliente, saber los riesgos que está cogiendo, y si queremos que nuestro plan a largo plazo sea batir inflación más impuestos, que es lo mínimo que le vamos a exigir a un plan financiero, pues bueno, que el cliente sepa en todo momento dónde está. Entonces, como te decía, yo creo que sobre todo transparencia, cercanía y honestidad, y de la mano del cliente, vamos. Begoña, para cerrar el programa queremos presentar contigo una sección en la que nos pondremos realmente personales. Hemos conocido a la Begoña Cebrián profesional, asesora financiera. Ahora vamos a profundizar en tu persona, ¿no? Se llama nuestro cuestionario. Permítenos hacerte algunas preguntas interesantes que seguro te definen mucho y nos permitirán conocerte mejor. La primera, ¿un cóctel preferido para celebrar las buenas noticias? Pues ahí os voy a contestar el qué y con quién. Yo celebro las buenas noticias siempre con una copa de vino con mi marido. ¿Pero qué tipo? ¿Tinto, vino blanco? Tinto, perdona, tinto. Y si matizo más, Ribera, a lo mejor. Mientras más detalle, mejor. Perfecto. Eso no falla nunca, Begoña, tienes razón. Begoña, ¿tu ídolo en el mundo empresarial? Pues ahí voy a ser un poco local. Como ejemplo de empresario que yo creo que ha hecho mucho por Valencia y por la Comunidad Valenciana, me quedo con Juan Roig. Es el propietario y presidente del Grupo Mercadona. ¿Ese libro que te abrió los ojos? Os voy a dar dos nombres. Uno que me abrió los ojos desde un punto de vista de psicología, es el de ¿Quién se ha llevado mi queso? Y también con la psicología, El hombre en busca del sentido. Uh-huh. Esa pasión, Begoña, tuya, que no todo el mundo conoce. Pues me apasionan los animales en general y en particular los perros. Tendrás en casa, entonces. Un maravilloso border collie. ¿Y estuviste a punto de abandonar cuándo? Pues la verdad es que creo que nunca he estado a punto de abandonar. Yo creo que en la vida hay que perseverar, hay que luchar y hay que casi seguir en el intento. No tengo sensación de haber tenido ganas de abandonar nunca. Seguro tienes un buen consejo para esas nuevas generaciones, ese error que podrían ahorrarse. Escuchar mucho y seguir aprendiendo. Nunca pensar que sabes demasiado, nunca pensar que estás por encima de nada, sino seguir siempre con la sensación de que puedes seguir aprendiendo. Y Begoña, una pregunta, ¿dónde construirías una casa sobre el mar? En el Mediterráneo, en la costa de Denia, la costa de la calma. Muchas gracias, Begoña. Te lo hemos dicho reiteradamente, estamos muy agradecidos por tu tiempo esta tarde. Eres ya parte de nuestra casa y mil gracias de nuevo por compartir con nosotros hoy. Te lo agradecemos mucho y hasta pronto. Muchas gracias, Begoña, por tu tiempo y esperamos que te hayas sentido cómoda, que de eso se trata. Muchas gracias a vosotros y por la verdad que me habéis tratado estupendamente. Bueno, hasta pronto, Begoña. Hasta aquí la 9ª edición de nuestro podcast Una Casa sobre el Mar. Una Casa sobre el Mar, un espacio que nos ayude a tomar decisiones inteligentes, acompañados del ruido de las olas y la brisa marina. Nos pueden encontrar en iTunes, iVoox, Spotify y otras plataformas de podcast. Y además podéis haceros amigos nuestros y seguirnos en Twitter, @Casa sobre el Mar, en LinkedIn, Una Casa sobre el Mar, y visitando nuestra página web www.unacasasobrelmar.com. Gracias por escucharnos a todos y hasta la próxima.